Y a esta hora, la última hora está en la crisis migratoria que se ha desatado en Ceuta. Esta es la imagen. Miles de personas regresando a Marruecos después de haber cruzado a nado o bordeando la costa en la playa del Tarajal los perímetros de seguridad para entrar en España. 49.000 personas han cruzado en las últimas horas. A esta hora son miles las que están regresando. Y en el camino, 24 fallecidos. Esta es la última hora y el último dato. 24 personas han muerto en un movimiento de presión migratoria que necesariamente tiene que haber contado con la autoridad marroquí. Y este es ahora mismo el escenario central. Esto utilizado como presión. ...49.000 personas en una ciudad que tiene algo más de 80.000 habitantes. Esto es lo que Marruecos parece haber desatado después de que España haya firmado la semana pasada acuerdos de acercamiento y comercio bilateral con Arabia Saudí. Lo que tenemos, pese a que el gobierno niega esta presión marroquí, es claramente un movimiento de ida a esta hora de vuelta y que deja esta tensión. Y a esta hora la imagen en directo es esta. Regreso de muchos de esos ciudadanos que ayer saltaban a España, hoy regresan a Marruecos. Mikel Echarri, vamos hasta Ceuta, a la última hora. ¿La situación allí cuál es? Sí, Javier, pues la situación es justamente la que contabas, la de miles de marroquíes volviendo por estos canales que ha hecho la Guardia Civil, canales humanitarios para volver poco a poco hacia Marruecos. Empezaba esta mañana siendo centenares, pero ya podríamos incluso hablar de miles de personas que ordenadamente están volviendo poco a poco en Marruecos. Y todo porque ayer llegaron, como bien has dicho, Javier, más de 40.000 personas a nado, pero en esta mañana, cuando nosotros hemos llegado, nos hemos encontrado una ciudad completamente colapsada, gente durmiendo en la calle. Era una situación bastante complicada, una crisis humanitaria muy grande. Muchos han visto que aquí la situación no era mejor y han decidido poco a poco ir volviendo hacia Marruecos. Esta mañana la Guardia Civil nos confirmaba que las autoridades marroquíes habían abierto una puerta fronteriza para que poco a poco y de manera ordenada fuesen volviendo los inmigrantes que cruzaron ayer la frontera a nado. Eso sí, ya son menos, pero poco a poco siguen también llegando a nado algunas personas. No sé si podéis ver por aquí, Javier, la situación. La situación de la playa del Tarajal es muy triste por definirla, porque es el rostro de la crisis migratoria y humanitaria que ha vivido la ciudad de Ceuta. Chancletas, hinchables, botellas, todo está arrojado en el agua, que es la imagen desoladora de lo que decimos, la peor crisis humanitaria que ha vivido Ceuta en su historia. Ahora todos estamos muy pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez y el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, para que den exactamente los detalles de este conflicto humanitario. Mikel, la imagen que estamos viendo lo ha hecho en las últimas horas el Ejecutivo, la del despliegue del Ejército, la del despliegue de la Guardia Civil. Hay un control policial muy fuerte, muy serio, muy destacado ahora mismo.
Sí, Javier, en la frontera, digamos, en el lado español, vemos varias Zodiacs de la Guardia Civil, pero el control ahora mismo es muchísimo mayor en el lado de Marruecos. No sé si llegáis a alcanzar a ver con la imagen que nosotros tenemos, pero nosotros sí que podemos avistar en el lado marroquí que hay ya varios grupos de marroquíes que están volviendo, que se están agrupando ahí en el lado de Marruecos, porque no se perciben muy bien, pero hay algunos que quieren salir, otros que están intentando volver. Entonces las autoridades marroquíes, nosotros a lo largo de la mañana hemos escuchado sirenas, hemos visto también chorros de propulsión de agua para, de alguna manera, intuimos disuadir las multitudes, y la situación ahora mismo se encuentra mucho más complicada, por lo que nosotros desde aquí podemos avistar en el lado marroquí que en el lado español, porque aquí en la frontera, en el lado de Ceuta, nosotros la imagen que tenemos es la de en manera muy ordenada, en filas, en los inmigrantes que habrían cruzado el nado, volviendo poco a poco, caminando hacia Marruecos. Y ahora sí que es verdad que Esta es ahora mismo la imagen y claramente un movimiento de volver a utilizar a la población como arma. España ha firmado decía Arabia Saudí, es Argelia, con Argelia, acuerdos de comercio bilateral, compra de combustibles, petróleo y relaciones privilegiadas. Esos acuerdos bilaterales que acercan a España con Argelia están siendo protestados por Marruecos así, jugando con esta presión migratoria. Y la imagen que hemos visto solamente se explica así. El gobierno dice que no hay conflicto con Marruecos, pero es imposible, físicamente imposible, que 49.000 personas salten a la vez sin que haya consentimiento al otro lado. De hecho, hoy, lo estaba contando Mikel Echarri, Marruecos hoy sí está controlando y repatriando en frontera. Lo que hay es una presión migratoria utilizada para doblar al Ejecutivo y su acercamiento a Argelia, y respuesta del gobierno. Acaba de hablar el Masaiz. El gobierno de España está volcado con Ceuta, con una colaboración no solamente con el gobierno de Ceuta, por supuesto también con el gobierno vecino Marruecos. Desde el minuto cero, los diferentes ministerios competentes en materia migratoria estamos monitorizando y acompañando a Ceuta. El trabajo es constante por parte de todos los ministerios. Hoy mesa de análisis, Sara Santaolalla, Euprepio Padula, ¿qué tal? Muy buenos días. Marta Gómez Montero, Alberto Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pido primera lectura. Bueno, hay muchos españoles que a estas horas se están preguntando qué está pasando en Ceuta. Pues en Ceuta lo que está pasando es el chantaje de un gobierno marroquí, del dictador Mohamed VI. Lo que está pasando es la instrumentalización del pueblo. Está lanzando al pueblo marroquí como arma arrojadiza contra el gobierno de España. ¿Por qué? Debido a ciertos movimientos que ha tenido el gobierno de acercamiento, por ejemplo, con Argelia, un enemigo además Argelia ya conocido de Marruecos. Lo que está haciendo Marruecos es una clara declaración de guerra y de intenciones, y aquí hay dos formas de posicionarte: o con el pueblo español, con España y proteger a nuestra gente, o con los vasallos y con los oligarcas. Creo que la derecha española está dando un ejemplo más de cierta sumisión con Donald Trump, con Netanyahu y con Mohamed VI. Pero lo que está haciendo Marruecos es muy complejo y además muy difícil de explicar. Está utilizando a gente que está pasando mucha hambre, que tiene mucho miedo, para intentar jugar y poner su vida en riesgo, para intentar crear un problema nacional. Y tenemos que tener muy claro con quién estamos, con los españoles y con la gente que se está jugando la vida. Titulares breves aquí, Marta. Efectivamente está creando un problema nacional, porque una de las claves de la soberanía es la inviolabilidad de las fronteras. Tiene esa dimensión y luego tiene otra dimensión, que es la dimensión que afecta a los derechos humanos, y ahí efectivamente Marruecos está utilizando de manera de chantaje a sus ciudadanos para que hagan algo que ya hicieron en el 2021, porque ya lo vimos ahora muchísimo más, con mucha mayor dimensión. Y yo creo que por parte del gobierno español, como ya ha ocurrido, ese viaje a Argelia se produjo, tenía que haberte previsto, reforzado la seguridad en fronteras para que no estemos viendo esas imágenes que son absolutamente terroríficas. Hay ahora mismo una crisis puramente humanitaria porque la ciudad de Ceuta no tiene capacidad para recibir al 50% de su población ampliada.
de 80.000 pasar a 120, 130.000 personas. No hay servicios suficientes y hay clarísimamente un pulso por parte del gobierno de Marruecos, que ayer celebraba, precisamente ayer, la fiesta del trono. Esta es la escena y ahora mismo el golpe y la presión que se está ejerciendo sobre Ceuta. Es la mayor crisis migratoria desde 2021. Arrancaba el jueves a las 9 de la mañana. Pequeños grupos de personas empiezan a cruzar el espigón que separa Marruecos de Ceuta. He saltado una muralla, luego he entrado por la frontera, nadando. Entre las rocas, hombres, mujeres y niños de origen magrebí van llegando al Tarajal. En cuestión de horas, esas llegadas puntuales se convierten en una oleada migratoria sin control. A las 12 del mediodía, la frontera ya estaba colapsada. Decenas de personas llegaban cada minuto, sin pausa, con aletas, neoprenos y centenares de flotadores. Algunos no sobreviven al mar. Más de una decena de personas han muerto en el intento de llegar a la orilla. Los que consiguen acceder lo hacen visiblemente agotados. Algunos heridos. Pero todos felices por estar en suelo español. España número 1. ¡Viva España! ¡Hasta luego, Marruecos! ¡Viva España! Muchos son escoltados por las autoridades hacia las instalaciones del control fronterizo. Otros cruzan la carretera y entran en la ciudad, sorteando todos los obstáculos. Las llegadas han continuado por la noche. Y la ciudad se ha convertido en un dormitorio improvisado que no da abasto para acoger familias enteras que han abandonado su país y ahora deambulan por las calles de Ceuta sin saber muy bien qué les espera. La situación es de alerta máxima. ¿Qué hay detrás de esta avalancha humana y de la nueva crisis migratoria? A esta hora la imagen en directo es esta, la del retorno, y el miedo es el de conflictos y enfrentamientos, porque la capacidad de absorción de una sociedad, ni de una ciudad, más bien de Ceuta, es imposible aquí. En la crisis anterior, en la de 2021, la delegada del gobierno fue quien desplegó al ejército y fue imputada por devolver menores. Ahora el gobierno actual lo que pide es que se despliegue al ejército. Lo que tenemos clarísimamente es un chantaje, un pulso. A ver, lo que tenemos en Marruecos es un dictador que utiliza su gente para sus misiones geopolíticas. Además, ahora mismo con el apoyo claro de Israel y Estados Unidos. Lo que ha pasado esta vez, como en el 2021, es absolutamente orquestado por el gobierno, bueno, por el dictador, y usa su gente. Un dictador que, por cierto, está construyendo el estadio más grande al mundo, gastándose una millonada cuando su gente se muere de hambre. Esto es lo que tenemos enfrente. Lo que pasó en el año 21 y lo que ha pasado ahora se parece mucho a lo que pasó en el año 75. Se estaba muriendo el dictador de España entonces y nos tuvimos que ir del Sáhara porque no podíamos responder a una avalancha humana a tiros y menos con un ejército muerto de miedo. Lo mismo pasó ayer. Evidentemente los 50 guardias civiles que estaban guardando la garita del paso de fronterizo no podían contener a decenas de miles de personas de ninguna de las maneras. El problema que yo veo es que en 2021, un año después, Pedro Sánchez respondió entregándoles el Sáhara. Espero que esta vez no haya una respuesta de este tipo. Doy por hecho que no. No estoy queriendo criticar. Esta vez hay una diferencia importante. ¿Puedo remarcarla? Por favor, los dos. Que la extrema derecha, desde mi punto de vista, está utilizando todo esto, evidentemente, para cargarse un gobierno. Vamos a leerlo, vamos a seguir leyéndolo, pero ahora mismo hay dos novedades sobre el terreno. La primera, en este juego de presiones, 27 personas han muerto. La Guardia Civil acaba de elevar la cifra de muertos a 27 personas. La segunda, la presión diplomática. España ha firmado hace apenas 10 días acuerdos preferentes comerciales con Argelia. Y esos acuerdos con Argelia son los que parecen estar desatando la ira de Marruecos. Los embajadores de Marruecos lo niegan. El gobierno español lo niega, nadie quiere acrecentar esta tensión, pero es evidente lo que hay. 49.000 personas no pueden moverse sin la cooperación del gobierno marroquí.
Dicho esto, María Escolar, el gobierno español y la embajadora de Marruecos dicen que no hay ningún conflicto. Sí, de hecho, la versión oficial que traslada la embajadora de Marruecos es que esta situación va contra la voluntad del Reino de Marruecos. Hacen incluso un llamamiento a todos los ciudadanos que en las últimas horas hayan cruzado la frontera a volver. Abogan, dicen, por una inmigración coordinada, legal y segura para todos, y subrayan esa cooperación con España, algo que fuentes del Ejecutivo español también corroboran. Dice que el contacto es a todos los niveles, precisamente para reforzar la coordinación, encauzar y solventar esta situación. Los ministros están continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos, y lo que el gobierno de Marruecos pide, que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país. Debemos siempre una inmigración legal, ordenada y segura para todos. Alejandro López Canorea, Descifrando la Guerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Canorea, 27 muertos. Esta es la última cifra que acaba de dar la Guardia Civil. ¿Esto es presión de Marruecos? ¿Esto es un chantaje de Marruecos? Bueno, desde luego Marruecos no nos sorprende que haya utilizado en el pasado la migración como una de sus armas de una guerra híbrida que por supuesto no se ha terminado con la entrega de los saharauis y el abandono de la defensa del derecho internacional en el Sáhara Occidental. Ha seguido presionando a España por otras vías. Por lo tanto, que desde hace unas semanas hayamos visto la relajación de alguna manera de los controles en la frontera, porque se han producido pasos de cientos de personas al día, tampoco nos sorprende. La cuestión es que creo que en esta ocasión decenas de miles es una cifra tan alta que se le ha ido completamente de las manos. Evidentemente hay que aclarar quién dio la orden de que se relajaran esos controles en frontera, y así sabremos si hay una presión y chantaje, no sé si al nivel de 2021 o ha sido un caos, error, veremos a ver qué. Pero desde luego que aquí ha habido un problema por parte de la gestión fronteriza que se ha externalizado desde la Unión Europea en terceros. Pero hay una secuencia temporal que llama mucho la atención, porque esto se está diciendo, no, una sentencia del Supremo de hace un mes, o la regularización de inmigrantes. La regularización de inmigrantes cortaba en enero. Quienes entran ahora no tienen posibilidad de acogerse a nada. Lo que hay es una relación literalmente de calambrazo entre la visita de Pedro Sánchez a Argelia y esa relajación de controles. Hay una causa-efecto, hay aquí un golpe para recolocar a España, para que no nos acerquemos a Argelia. Aquí hay varias cosas, ¿no? El tema de la regularización efectivamente creo que es un bulo, porque nada tiene que ver con lo que está sucediendo, como bien has dicho. El tema de la sentencia sí que puede haber ayudado a que haya un mínimo efecto llamada, pero creo que el más grande de todos ha sido el ver cómo esa relajación que ha producido Marruecos y que habrá que explicar, ha permitido que haya durante estas semanas pasos más pequeños, y ayer de repente dio ese salto exponencial a decenas de miles que hasta colapsaron estaciones por el país viendo que se podía acceder a España. ¿Qué gana Marruecos? Marruecos evidentemente ya sacó esas concesiones, como he dicho, con el Sáhara Occidental, pero también tiene reclamos sobre Ceuta y Melilla, lo cual, por mucho que digan el gobierno, la oposición y demás actores que no quieren gestionar esta crisis, entendiendo que hay un problema con Marruecos, es que eso es un acto hostil por parte de Marruecos. El reclamo de Ceuta y Melilla sigue ahí y no se consiguió que firmaran un reconocimiento de soberanía, y tampoco están arreglando del todo sus relaciones con Argelia. Por lo tanto, que España firme un acuerdo tan importante con Argelia como los de restablecimiento de las redes energéticas a estos niveles también puede ser objeto de preocupación en Marruecos, por supuesto. Ahora falta que expliquen el porqué de esa relajación, aunque creo que tampoco ha dado muy buena imagen Marruecos, viendo cómo decenas de miles de nacionales huyen del país al grito de Viva España el día del trono, con todas las crisis sociales que tienen en su país. Vuelvo contigo enseguida, Canorea. Este es ahora mismo el escenario. La crisis de 2001 trajo a 5.000 personas. Estamos en 49.000, 7.000 niños, 27 muertos. Esta es la espita que ha abierto Marruecos, y un recorrido absolutamente mortal, tan mortal como esta última hora.
27 fallecidos ya. Vamos a trazar ese recorrido porque, Adela, las imágenes que está dejando esto son dramáticas en poco menos de 1 kilómetro de distancia. Sí que lo son, estamos hablando de una crisis verdaderamente humanitaria y estamos hablando de ese recorrido mortal, en algunos casos, que han realizado ya, el dato es escalofriante, cerca de 50.000 personas, según las últimas estimaciones del gobierno, 49.000. Los migrantes llegan, aquí lo tenéis, desde la ciudad de Castillejos, en Marruecos. Se desplazan por la costa hasta la frontera con el Tarajal, y tan solo son 3,9 kilómetros, menos de 1 hora caminando. Pero una vez llegan a la frontera, se encuentran con esto, con esta valla en tierra y el espigón en la mar. Allí se lanzan al agua y rodean esa frontera física hasta alcanzar la playa, en este caso ya en territorio español, en Ceuta. Es el camino para algunos donde encontrar oportunidades y para otros, insistimos, una ruta mortal. Hasta ahora se calcula que han muerto al menos 27 personas. Y estas son las imágenes impactantes. Mirad. Esta es la llegada masiva en ese momento, con la alegría de haber tocado suelo español, tierra, en algunos casos, de esos cerca de 49.000 personas. El presidente de Ceuta, el señor Rivas, ha pedido la declaración de emergencia nacional, así. La declaración de emergencia nacional, el refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Y esto está siendo utilizado por la ultraderecha para llamar incluso a la violencia. Atención a lo que acaba de decir Santiago Abascal. Hay que echarlos a todos, dice. Si no lo hace el gobierno español, que lo hagan los españoles. Se está apelando de la misma manera que el año pasado vivimos Torre Pacheco a escenas de violencia contra musulmanes, marroquíes. Se está pidiendo la violencia en la calle. Se está jugando, y lo está haciendo toda la ultraderecha mundial, a hablar de invasión, de chicos en edad militar y a discursos como estos. Cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. Invasión y que se responda en la calle. Hablar de invasión y hablar de que esto se comete después de la regularización que se ha hecho de personas en nuestro país es no entender el contexto geopolítico, es no entender la situación de España, la situación de Marruecos, la situación de Estados Unidos, la situación política que atraviesa en estos momentos el mundo y el panorama no solo nacional sino internacional. Yo creo que la derecha con esto se retrata. En un momento en el que ciudadanos de Ceuta tienen miedo por la llegada de muchas personas, en un momento en el que estamos viendo cómo la gente muere en el mar, cómo la gente, los ciudadanos marroquíes, están siendo utilizados por Mohamed VI, por el gobierno de Marruecos, para chantajear, para presionar a España, la derecha española una vez más se pone del lado de los malos, se pone del lado de Mohamed VI, se pone del lado del gobierno de Marruecos, se pone del lado de Netanyahu, se pone del lado de Donald Trump. Y esto no es suficiente, esto no vale para rascar 6 o 7 votos, esto no vale, esto no es política de alturas. En un momento en el que hay que proteger a los ciudadanos que viven en Ceuta, en un momento en el que hay que proteger y guardar las vidas de la gente que se la juega en el mar, y en un momento en el que hay que denunciar la presión de Marruecos, la derecha española está haciendo campaña política. Yo no tengo ninguna duda de que venderían hasta sus madres si hiciese falta. Y luego esta gente se hace llamar patriota. Patriota es defender las fronteras, es defender a la gente en los mares, es defender a los ciudadanos y es denunciar las políticas que presionan y que chantajean a este país, gobierne quien gobierne. La cafrada que ha dicho Santiago Abascal no tiene nombre. Lo que acaba de decir en su Twitter es una barbaridad.
Yo lo único que he visto defender en todo caso al señor Feijóo es exactamente lo mismo que había aprobado la Asamblea de Ceuta por unanimidad, con todos los representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, incluso de Vox y de los partidos locales. Y es el cierre de la frontera y el despliegue del ejército para defender a la población y para defender nuestra soberanía. Pero está viendo, perdón. Sí, no, es que aquí falta contexto, no. Es decir, no solo es el acercamiento de Sánchez con Argelia, es también que se ha reconocido al pueblo saharaui, algo que enfrenta a Marruecos. No se está viendo, está viendo. Dejadme avanzar, porque está viendo un discurso en el Partido Popular que hoy ha ido a visitar la zona, que ha retratado su presencia allí para hablar de esa palabra, invasión. Pero es que Italia está hablando de cerrar Schengen. Hoy, Juan Bravo. Lo que no podemos permitir es que invadan nuestro territorio y habrá que pedirle responsabilidades a Marruecos. Es nuestro vecino. Entendemos, amigos, pero ¿dónde está? ¿Cómo se ha permitido todo eso? ¿Es respuesta a la política internacional de Sánchez? Que el presidente Sánchez tiene que comparecer, no se puede ir sin dar las explicaciones necesarias, sin contarnos lo que hay. Pero es que, insisto, el movimiento de la ultraderecha está bordeando la estrategia de Torre Pacheco del año pasado. Elon Musk está retratando a los inmigrantes como si fueran zombies, capturando imágenes de la película Guerra Mundial Z, diciendo son zombies que se lanzan aquí. La Casa Blanca, Giorgia Meloni y su gobierno pidiendo el cierre de fronteras. Lo que hay, Carla Acuña, es una ofensiva internacional hablando de la invasión de España. Sí, por el momento, 2 países de la Unión Europea están pidiendo la suspensión del espacio Schengen. Italia, que achaca la crisis migratoria a la regularización de inmigrantes de Pedro Sánchez, y también Finlandia, que dice que España no ha sido capaz de controlar sus fronteras. Pero ojo, porque el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, está diciendo que esto no es viable, que no está recogido en la normativa. También la ultraderecha francesa de Marine Le Pen piden la suspensión de ese espacio Schengen. Y al otro lado del charco, desde la Casa Blanca, están diciendo que España va a desaparecer y que Donald Trump ya advirtió de esto, de estas políticas globalizadoras izquierdistas. Dicen que va a desaparecer España, y Elon Musk, que tilda directamente esta crisis migratoria de invasión. Esto es lo que se está jugando. La respuesta del Ejecutivo es la de llamar al embajador italiano, María Escolar, precisamente para protestar ante esto. Sí, la tensión diplomática ha escalado hasta tal punto que José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, ha convocado hoy al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino, en protesta, en señal de protesta por la postura que está encabezando el gobierno de Giorgia Meloni, pero también de ese mensaje que escribía el jefe de la diplomacia italiana en X, apuntando como causa de lo sucedido en Ceuta en las últimas horas precisamente a la política migratoria de España. Dice Álvarez que esto es impropio de un ministro, lo ha tachado incluso de partidista, de demagogia partidista, y apunta en línea con el Ejecutivo español a que todo es por una reinterpretación de una sentencia del Supremo que están aprovechando las mafias para aprovecharse precisamente de la vulnerabilidad de los migrantes. López Canorea, brevísimo telegráfico aquí. Esto se está utilizando para cuestionar las instituciones europeas, el espacio único Schengen. Hombre, por supuesto. Desde luego estamos viendo, Javier, que algunos lo utilizan para su discurso de odio, otros para promover políticas de migración más duras, como Giorgia Meloni, que ya ha liderado este nuevo pacto de asilo que permite que se pueda mandar a cárceles en terceros países, en Albania hacen ellos, ¿no?, a los migrantes, y otros para sencillamente poner la responsabilidad sobre España y no hablar de Marruecos, porque llama la atención que cuando venían de Bielorrusia sí se hablaba de responsabilidad europea y aquí no se oye hablar de Marruecos. Alejandro López Canorea, cuídate, gracias y un abrazo. Nos seguiremos viendo. Un abrazo. Lectura aquí. A mí me da como italiano me da especialmente vergüenza el mensaje en Twitter ayer de Tajani, el ministro de Exterior, y me da una vergüenza tremenda porque hace unos años, todos acordaréis que en 5 años en Lampedusa llegaron 500.000 inmigrantes. Ningún país de la Unión Europea
pidió que se cerrara el espacio Schengen a Italia. Por eso me da una vergüenza tremenda la falta de solidaridad que hemos visto ayer el ministro de Meloni, pero claro, la situación geopolítica ha cambiado. Ahora mismo en Europa gobierna en algunos países como en Italia la extrema derecha. Y todo esto pero esto es evidente. Es un bulo. Ningún país puede echar a otro de Schengen. Italia no puede echar a España de Schengen. L'ha dicho Borrell que los estatutos de la Unión Europea... Francia Eupropio Marta, venga. De los estatutos, Javier, lo que es una vergüenza es lo que está pasando, las presiones políticas que se están ejerciendo desde Estados Unidos, desde todos los asesores de Trump, para utilizar esta crisis que ha sido organizada con el dictador en Marruecos justamente para hacer presiones de este tipo. No vamos a pensar que este es un invento de un día en el 27 aniversario del dictador de su gobierno. Lo que tenía que hacer la Unión Europea es desplegar frontes, o sea, es la frontera sur, que es por ejemplo lo que ha pedido el Partido Popular. Dicho esto, por ejemplo, desde Finlandia, que también dicen eso que es intolerable cerrar Schengen, dice el gobierno que el gobierno de España no es capaz de controlar las fronteras. Yo creo que esas imágenes son absolutamente elocuentes, porque es que además aquí evidentemente esto no ocurriría si no hubiera abierto el grifo Marruecos. Eso es una realidad como una casa, pero esto ya había ocurrido. Ocurrió en el 2021. Tenemos unos servicios de información absolutamente cualificados y buenísimos, de seguridad nacional, CNI, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes no haber, desde mi punto de vista, y termino, no puedes no haber reforzado la frontera en Ceuta, no puedes haber puesto más medios y hasta llegar a esas imágenes que son las que nos movemos y avanzamos. El problema es que aquí estamos nadando y surfeando en un terreno muy delicado, porque estos son vidas humanas, es gente que merece vivir y que no merece estar muerta en el mar. No hablo de ti, Marta, me refiero a que cuando tienes a un dictador como Mohamed VI, que utiliza a la gente para hacer política cruel, política criminal, y lo arroja contra ciudadanos que viven tranquilamente en Ceuta y que es normal que en una situación así puedan tener miedo. El problema es que hay que ir contra Estados Unidos, Donald Trump, Netanyahu y Mohamed. En directo a esta hora de Pedro Sánchez. Están viviendo hoy y vivieron también en el día de ayer. Como saben, acabamos de tener una reunión, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desplegadas en la ciudad autónoma de Ceuta, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, el ministro del Interior y yo mismo, junto con el Gobierno de la ciudad autónoma, con su presidente, el señor Vivas. Quisiera trasladar dos consideraciones previas. La primera de ellas es agradecer la cooperación que siempre hemos mantenido a través de la delegación de Gobierno aquí presente, institucional como también bilateral, con el Gobierno de la ciudad de Ceuta. Y en segundo lugar, decirle a los ceutíes que toda España está con ellos. Toda España está con ellos. Y en consecuencia, el Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta. Y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas, en especial desde el día de ayer. En segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta. No quiero olvidarme, por supuesto, tampoco en menor dimensión de la crisis que ayer también sufrió la otra ciudad autónoma de Melilla, pero estamos en Ceuta, que es, en este caso, la ciudad que está sufriendo la mayor de las crisis en comparación con Melilla y, por supuesto, nos recuerda a la situación vivida también en el año 2021. Por eso, el tercero de los compromisos que quiero manifestar, además de hacernos cargo de cooperar con el Gobierno autónomo de Ceuta, es que el Gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado, para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del Gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta. No ha habido un gobierno que haya invertido
tal cantidad de recursos económicos en inversiones estatales como el actual Gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta, y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre. Esta es la situación. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer. Lo digo porque a lo largo de estos últimos años lo que hemos visto en Ceuta, por supuesto también en los puntos más críticos, Melilla, las Islas Canarias, las Islas Baleares, en definitiva las costas también mediterráneas y atlánticas de España, ha sido una reducción sistemática de la llegada de flujos migratorios de origen irregular. En concreto, en lo que llevamos de año, se han reducido esos flujos en torno a un 36-37%. El año pasado también, de manera consistente, se registró una reducción de esa migración irregular, de las llegadas, en torno a un 40%. Y, por tanto, lo sucedido ayer rompe una dinámica consistente de reducción de los flujos irregulares. Es cierto, y quiero también apuntarlo, que durante estos últimos días, posterior al conocimiento de esta sentencia, se produjo un repunte de llegadas de migración irregulares a la ciudad autónoma de Ceuta. Y, de hecho, en coordinación con el Gobierno autonómico, de la ciudad de Ceuta, el Ministerio del Interior ya había preparado la habilitación de un CATE, de un centro de atención temporal a emigrantes, o a extranjeros, mejor dicho, para facilitar todas las labores de documentación, de reseña, de triaje y agilizar en consecuencia las repatriaciones y las expulsiones a los países de origen de estas llegadas de migrantes irregulares. Pero en todo caso, esta situación en efecto es inédita, rompe la tónica que veníamos registrando en toda España de reducción sistemática año tras año, mes a mes, de las llegadas de migrantes irregulares y, por tanto, pues tenemos no solamente que actuar en lo urgente, sino también no olvidarnos de actuar en lo importante. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de España? Y he compartido también con el presidente de la ciudad autónoma, el señor Vivas. En primer lugar, en relación con la seguridad, gracias a la apuesta que el Gobierno de España y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha venido desarrollando durante estos últimos años, aumentando las capacidades de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en una media de un 10% en ambos cuerpos, hemos aumentado en 400 el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que combinados también con el despliegue de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, también con el aporte de la Armada, lo que pretende es garantizar esa presencia en la ciudad autónoma de Ceuta, en sus calles, en sus plazas, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y vecinas ceutís. En segundo lugar, para dar una respuesta coyuntural a la espera de ver exactamente qué modificaciones legales tenemos que hacer, si es que las hubiera, hemos solicitado a la empresa pública Sasemar, también en colaboración con la Armada y, por supuesto, también con la Guardia Civil, el despliegue de boyas en el Espigón, entre otras cosas, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y, al menos, crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera, dando, por tanto, cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo.
En tercer lugar, lo que estamos haciendo es agilizar todo lo que tiene que ver con los expedientes y la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular, fundamentalmente desde el día de ayer. Como ven, ya se está produciendo la salida de muchos de estos migrantes. En todo caso, en el día de hoy, con carácter de urgencia, se ha reunido la Comisión de Asilo para proceder a la materialización de esos expedientes de expulsión que faciliten, por tanto, la repatriación de los migrantes que han entrado de manera irregular en nuestro país. Y, finalmente, una cooperación con el país vecino, con Marruecos, entre otras cosas, para no solamente luchar, como estamos haciendo de manera reiterada durante estos últimos años, contra las mafias que trafican seres humanos y que, por cierto, hablamos del número de llegadas, por supuesto es muy importante, pero queremos también lamentar el número de pérdida de vidas humanas que esta crisis también ha dejado en la frontera entre Marruecos y España, entre Marruecos y la ciudad autónoma de Ceuta. A mí me parece que esto, desde luego, exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que, precisamente, muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea, en este caso, en la frontera con España, en la ciudad autónoma de Ceuta. En todo caso, cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación y, por tanto, la salida de los inmigrantes que llegaron de manera irregular, principalmente en el día de ayer. Y una reflexión adicional que sí me gustaría hacer a los ceutís y también al conjunto de la sociedad española. La política migratoria es una política central de las políticas públicas del Gobierno de España. Durante estos últimos 8 años la hemos levantado con mucho esfuerzo, con recursos económicos y con mucha cooperación con los países de tránsito y de origen, liderando debates importantes, como es, por ejemplo, el Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo que se hizo bajo presidencia española de la Unión Europea en el año 2023. Y, como siempre digo, esa política migratoria tiene los siguientes ejes. El primero, la protección de fronteras. En Ceuta, lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido no solamente tecnificar, sino modernizar y también complementar o sustituir el perímetro fronterizo, además de elevar el número de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En segundo lugar, además del control de fronteras, cooperar en la lucha contra las mafias que trafican. Esta es la imagen en directo y el diagnóstico del presidente del Gobierno. ¿Qué ha sucedido? Un ataque a la integridad territorial de España. Una violación de la frontera. Este es el diagnóstico. Obviamente, responsabilizar a un Estado, Marruecos, equivale a una confrontación. El ataque a la integridad territorial de un país por otro país significaría un conflicto. Así que Sánchez está diciendo, esto no es responsabilidad de Marruecos, sino de las mafias que han leído esa sentencia del Supremo. Este es el diagnóstico, lo que ha pasado, violación de la frontera y lo que va a pasar. Sánchez acaba de decir, se refuerza la presencia militar, la seguridad en la zona, se reforma la ley, despliegue de boyas en alta mar para evitar el cruce por mar y se va a repatriar y agilizar expediente de repatriación con Marruecos. Ni una palabra sobre Marruecos, se agradece, reflexión de cooperación y agradecimiento, pero sobre el terreno, Miquel Echarri, la última hora es esta, el Gobierno anuncia despliegue de boyas en alta mar para frenar esto que estamos viendo, la llegada, y esto, que se agilice la salida. Miquel. Sí, Javier, la última hora desde aquí es la que estamos viendo ahora mismo, que es este retorno de los inmigrantes que cruzaron ayer por mar, ahora lo están haciendo caminando. Han abierto, como decíamos a lo largo de esta mañana, una puerta en el lado marroquí y están volviendo ahora mismo caminando. Hemos empezado la mañana diciendo que eran unos centenares, pero ya podemos confirmar que son unos miles los que están volviendo desde Ceuta al lado marroquí. Y mientras tanto, la imagen que también queremos mostrar, Javier, es aquí la playa en Ceuta. Es una imagen desoladora
que muestra perfectamente la crisis humanitaria que se ha vivido aquí. Colchonetas, hinchables, ropa, chancletas, botellas, todo tipo de objetos que se han quedado varados aquí en la playa, porque es lo que han ido perdiendo, o lo que iban ayer perdiendo, los inmigrantes que iban cruzando esa frontera a nado desde Marruecos a Ceuta. Aquí estamos muy pendientes de la última hora y como vemos es esta, la que estáis viendo, volviendo ya caminando vía terrestre a Marruecos, esos inmigrantes que ayer cruzaron a nado esta frontera entre Marruecos y España. Esta es la imagen en directo de Pedro Sánchez. Leemos enseguida con Antón Losada. Imagen en directo, comparece el presidente del Gobierno. Esta maravillosa ciudad, y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, lo que estamos haciendo ya desde el Gobierno de España. Y una última consideración, el presidente de la ciudad autónoma también de Ceuta me ha trasladado que bueno, pues hay pequeños comercios que están cerrando como consecuencia de esta situación. Vamos a analizar qué políticas podemos también habilitar desde el Gobierno de España para poder ayudar a esas tiendas, a esos pequeños comercios, a esos autónomos que lógicamente pues, se ven también en una situación difícil como consecuencia de esta crisis que hemos sufrido en el día de ayer. Pero en todo caso, confianza, compromiso por parte del Gobierno de España y absoluta cooperación, en este caso con el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar un par de preguntas. Mi compañero Roberto tiene el micro. Buenas, presidente. Diego Naranjo del Faro de Ceuta. Hablando de las devoluciones, me gustaría saber que es verdad que se están regresando muchos marroquíes de manera voluntaria, pero quedan muchos desperdigados por toda la ciudad, no solo Antón por Losada, el entorno. ¿cómo lo lees? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saber si el Gobierno de España se ha dado un plazo para... Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Antón, Bueno, tenemos yo creo que la acabamos de ver al comparecencia del presidente del intentando- Gobierno, la situación sobre el terreno. ¿Cómo la lees? Bueno, como te decía, creo que acabamos de ver al presidente del Gobierno intentando hacer lo que hay que hacer en una situación de crisis, que es primero ponerse al frente, segundo, demostrar control sobre la situación y tercero, dimensionar la crisis, que es lo que tenemos que hacer en este momento, no dejarnos arrastrar por este relato que pretende convertir esto poco menos que en el primer episodio de una nueva invasión que nos llevará a una guerra, a una destrucción nacional, a la destrucción de Europa y devolverlo a lo que es, a un episodio efectivamente grave, pero que yo creo que tiene una serie de circunstancias que lo convierten en un episodio grave, pero puntual, coyuntural, no el reflejo, no el síntoma de una situación permanente. Es evidente que la tensión migratoria existe tanto en Ceuta como en Melilla, pero también es evidente, como recordaba el presidente del Gobierno, que con la colaboración de Marruecos y las medidas de la política migratoria del Gobierno, esa tensión se había reducido drásticamente. Tenemos un episodio en el que ha vuelto a escalar y habrá que analizar las razones coyunturales, puntuales, que han permitido que se haya producido este episodio y a partir de ahí tomar las decisiones que haya que tomar, pero sobre todo huir del discurso de convertir esto en un nuevo episodio que nos permita lucir, primero, esa absoluta falta de empatía hacia gente que no viene aquí por gusto, no viene de turismo. Falta de empatía total hacia esas 27 personas que han muerto en el mar intentando buscar una vida mejor. Y esa absoluta falta de empatía también hacia las preocupaciones de la gente que vive allí en Ceuta y que todos los días tiene que gestionar esta situación. Y segundo, tratar de convertir esto en otro episodio, en otra guerra, en otra invasión, en otro elemento que nos permita expandir el odio, que nos permita buscar el enfrentamiento civil y prender la chispa que permita que, como intentaron el verano pasado, España parezca un polvorín. A esta hora, Sánchez, imagen en directo, comparece el presidente del Gobierno anunciando la agilización de trámites de devolución de quienes todavía están en Ceuta. Toda esa repatriación de ciudadanos de su país de origen y finalmente trasladarles, se me había olvidado comentarlo en la introducción, que el ministro Fernando Grande Marlaska permanecerá también aquí unos días para que siga en persona la evolución de esta crisis. Vamos con el segundo turno. Sí. Losada, ni una mención a Marruecos. Esto no puede pasar sin Marruecos. Se dice, se agradece la cooperación de Marruecos. Losada, ¿la estrategia correcta esta? ¿Intentar ignorar, intentar atenuar la tensión diplomática o debería confrontarse con Marruecos? Yo creo que debería confrontarse con Marruecos, pero en los despachos.
en las sedes ministeriales, no en los medios de comunicación. La política internacional, Javier, es un espacio para la diplomacia, para la prudencia y para la habilidad. Nos guste o no, no podemos gestionar la frontera con Marruecos sin contar con Marruecos, igual que no podríamos gestionar la frontera con Portugal o la frontera con Francia. Tenemos que entender que necesitamos la cooperación de los países con los que tenemos frontera para poder gestionar de manera adecuada, de manera empática, de manera humana y de manera eficiente esas fronteras. Pero eso no quita el hecho de mantener, digamos, las formas y no elevar esto a un conflicto diplomático. Eso no quita que nuestro gobierno tenga que exigir las debidas explicaciones que nos permita entender qué es lo que ha pasado en las últimas horas, cómo una situación como esta ha podido escalar en apenas unas horas, cómo hemos pasado de prácticamente la normalidad, para ser incluso fechas de verano, a esta situación excepcional. Sobre Marruecos, se acaba de preguntar al presidente del gobierno, ¿de verdad está cooperando Marruecos? Respuesta. Se ha registrado, ha sido una reducción del flujo de la migración irregular. Esto es así. En términos agregados, en términos generales, un 36% en el año 2026, lo que llevamos de año, y un 40% en lo que llevamos, o lo que en relación con el año 2024, en el año 2025. Esto es el marco, es el contexto. Evidentemente hay lugares específicos, como es la ciudad autónoma de Ceuta, en donde hay repuntes, y los ha habido durante estos últimos días, efectivamente como consecuencia de una propagación en las redes sociales, a través de las mafias, de una lectura, yo creo que también interesada, de una sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente tenemos que ver cómo gestionamos. Cómo gestionamos, no solamente desde el punto de vista, vamos a decirlo, más aparente, situando boyas para que... Esta es la respuesta sobre Ceuta. ¿Va a pronunciarse el presidente sobre Marruecos? ¿Se debe confrontar con Marruecos o no? Estoy de acuerdo con Losada, ¿no? Se debe confrontar con Marruecos, pero en los despachos, y no ahora si vas a un enfrentamiento público con el que tiene la frontera de donde salen, pues evidentemente es esto solo haría empeorar la situación. Y luego dice, a mí me llama mucho la atención, él lo dice que obedece sobre todo a la sentencia del Tribunal Supremo, que estaba corriente, que si entras por mar eso no es una frontera, no te pueden devolver en caliente, que estaba corriendo por las redes, etcétera, etcétera. Entonces a mí de verdad me llama sobremanera la falta de previsión, porque si estaba corriendo por las redes, las mafias estaban aprovechando, lo estaban utilizando de manera torticera, ha venido a decir cómo no se ha previsto, cómo no se ha reforzado, cuando corren tienes tantas antecedentes cosas de por que ha las redes, ocurrido. corren tantas cosas. Bueno, pero oído, Marta Santaolalla. Si el presidente dice que esto es causa-efecto, claro, si lo que no, corre todo por lleva las redes lo 40.000 tenemos que aplicar a la política, yo tengo... Necesitamos cooperar con Marruecos, está diciendo Sánchez. Están llenas las redes. Escuchamos al presidente. Gambia y también, lógicamente, interlocutando con otros países, en este caso del Sahel, a los cuales antes he hecho referencia. Eso no significa, bueno, pues que hayamos manifestado a nuestro país vecino y un país aliado el que tenemos que agilizar y que tenemos que dar una respuesta mucho más contundente a lo sucedido desde el día de ayer en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero creo que esto es muy importante subrayarlo, porque, entre otras cosas, la interlocución durante el día de ayer con las autoridades marroquíes fue constante, fue fluida, fue muy razonable, a diferencia de lo que sucedió en el año 2021, y por tanto lo que esperamos es que esa cooperación pues se intensifique y permita agilizar esas repatriaciones en las próximas horas y en los próximos días, con el objetivo de recuperar esa normalidad. Y la segunda de las cuestiones es que, en efecto, se está tratando con algodones a Marruecos para intentar desescalar todo esto, pero es evidente que esto no son solo las mafias. Sara Euprepio. Sí, a ver, no son solo las mafias, pero el presidente del gobierno no es un tertuliano. Un tertuliano puede decirte que esto es Marruecos, y sabemos todos lo que es Mohamed VI. El presidente del gobierno tiene que tener una gestión, tranquilizar primero a un país, tranquilizar a los ciudadanos que residen en Ceuta, y tercero, no crear un conflicto. No crear un conflicto, por lo menos en un micro. En un despacho y en una negociación veremos cómo se trata Marruecos. Pero en el momento en el que estamos, Pedro Sánchez primero tiene que tranquilizar a este país. Segundo, tiene que desmentir lo que están haciendo algunos buleros de la ultraderecha hablando de invasión. Tercero, tiene que pedir respeto para las víctimas que están muriendo en el mar, porque ya hay 24 muertos, que esto no es cosa menor. Pero además, por último, no va a crear un conflicto, va
a llamar a la calma, que, por cierto, los mismos que hablan de invasión, hoy no les interesa contar las imágenes donde vemos que la mayoría de las personas que han llegado a Ceuta están abandonando Ceuta. Esto no interesa, por si se termina el pastel, por si el lunes ya no tienen noticia que contar algunos. Sánchez despide ahora mismo, esta es la comparecencia del presidente del Gobierno. Y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España, porque no hay periferia y centro cuando estamos hablando de la seguridad, de la prosperidad, de la convivencia y la cohesión de cualquiera de los territorios y de cualquiera de las ciudades de nuestro país. Nada más y muchas gracias. Esta es la comparecencia, el análisis, vamos a seguir leyéndolo y estos los anuncios. Violación de la frontera, así se ha descrito esa imagen que están viendo. Un ataque a la integridad territorial de España, ha dicho el presidente del Gobierno, que ha atribuido ese ataque no a Marruecos, sino a las mafias. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Lo que dice el presidente, va a haber refuerzo de seguridad y militar sobre el terreno y va a haber despliegue de boyas en el mar para evitar la llegada por mar. Va a agilizarse también la repatriación, los expedientes de expulsión con Marruecos. Y un gesto político. Grande Marlaska se queda en Ceuta para precisamente agilizar esto y para aumentar la cooperación. Esta ahora mismo es la última hora y así pretende cerrarse la crisis humanitaria que se ha abierto en Ceuta. Insisto, todo esto es imposible sin Marruecos. En 2021 fueron 5.000 las personas que vinieron. Han sido 49.000 esta vez, 7.000 niños, 24 muertos. Este es el balance de esta presión y este pulso. Dice Sánchez, como si estuvieran en la M30. Vamos a leer, porque dentro de la M30 en Madrid son 60.000 las personas que han entrado en la ciudad según un cálculo ya oficial. Y son 34 las personas que se han dejado la vida intentando llegar a costas españolas. El número de fallecidos se eleva a 34 muertos. El número de personas que han entrado, ahora saliendo, la imagen que están viendo es imagen en directo, es de 60.000. Miquel Echarri, y sobre el terreno, ¿la situación cuál? Sí, Javier, pues la situación la que vamos viendo a lo largo de esta mañana, que es ese retorno a Marruecos de la mayoría de los inmigrantes que ayer pasaron a nado justo esta frontera en la que nos encontramos ahora mismo. Pero la noticia de última hora es los datos que dabas ahora mismo, esas 60.000 personas que ya habrían cruzado la frontera desde Marruecos a España. Para que os hagáis una idea, Javier, sería el 70% de la población total de Ceuta, esos 60.000 personas que ayer llegaron, y por lástima hay que tener ese dato también muy en cuenta, el de las 34 personas que han fallecido intentando cruzar este paso fronterizo. Acabamos de escuchar al presidente del Gobierno, que ha sido muy contundente, que ha dicho que lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer por la tarde-noche, fue un ataque y una violación de la integridad territorial de España. Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes y ha producido una avalancha. Son las 11:15 de la mañana, la verja se abre y comienzan a entrar en Ceuta. En las últimas 24 horas, según fuentes policiales, decenas de miles de personas cruzan así la frontera, a través del espigón del Tarajal, a nado. Un goteo incesante de llegadas, también durante la madrugada, y que continúa incluso a esta hora. Muchos han pasado la noche durmiendo en las playas o deambulando por las calles. Han recorrido unos 3 kilómetros a nado desde Castillejos y al menos 18 de ellos han perdido la vida intentando llegar. Muchos son jóvenes, pero también vemos mujeres con niños. No saben nadar y por eso los vemos hasta con flotadores. Ambas fronteras han reforzado su seguridad. En España, un incremento de 400 efectivos entre Guardia Civil y Policía Nacional.
Aún así, Ceuta está al borde del colapso. Las fuerzas de seguridad desbordadas. Se han registrado incidentes puntuales en la ciudad autónoma en las últimas horas. Hasta el ejército también ha desplegado efectivos para reforzar la frontera. Las ONGs exigen habilitar espacios para su acogida. Y aunque cientos de personas ya han regresado al país vecino, Melilla también ha cerrado su frontera con Marruecos, donde aún quedan miles de personas esperando para cruzar la frontera. La imagen a esta hora es la de 34 fallecidos. La imagen es la de féretros preparados para ser repatriados a Marruecos. Y esto, lo que está sucediendo también, es crudísimo, es muy duro lo que ha ocurrido y es muy, muy duro el saldo de víctimas mortales. La imagen que están viendo es la imagen de última hora. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aroca, ¿cómo lo lees? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué estamos viviendo? Bueno, primero permíteme que desde Andalucía le mande un abrazo fraternal a nuestros hermanos ceutíes con los que nos unen tantas cosas. Y ciudad en la que he tenido la oportunidad alguna vez en mi vida de trabajar y de la que me siento muy próximo y muy dolido. Bueno, lo que ha pasado, el presidente del gobierno, lo he escuchado atentamente, ha hablado de violación territorial. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Es una violación territorial sin precedentes. Yo creo que hay que elevar el análisis político de lo que ha sucedido. No solamente es una invasión, no solamente es una migración masiva. Aquí hay algo más que deberían de aclararnos urgentemente, pues por ejemplo, por citar a alguien, los servicios de inteligencia españoles, que parece que no se han enterado de nada de lo que parece que estaba circulando por todas las redes y que no entendían que, por ejemplo, con motivo de la fiesta del trono del rey de Marruecos suelen producirse algaradas patrióticas, sino de la gente que muchas veces no lo sabe ni a lo que van, pero sí por activistas políticos. El presidente ha dicho violación territorial. Estoy absolutamente de acuerdo y ha sido muy contundente. También estoy de acuerdo y lo felicito. Además por su gallardía, por presentarse personalmente en Ceuta cuando algunos pensaban que no lo haría. Pero esto no son mafias. Y esto ni siquiera es una reacción a la que podría ser, puede haber muchos elementos, a la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo habla de entrar nadando, pero aquí han entrado corriendo. Muchísima gente, la mayoría corriendo, no nadando. Y además con la condescendencia y con la autorización y con la mirada esquiva de las fuerzas marroquíes. Y todo el que conoce Marruecos, y yo me precio de conocerlo, sabe que en Marruecos no se mueve un varal, si no es con permiso del Mahsen, es decir, del gobierno del rey. Y esto es muy difícil, yo no digo que sea fácil, no sé lo que va a poder hacer el gobierno de España, desde luego contamos con el apoyo europeo y mismo se ha pronunciado en esos términos Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pero la pregunta es no solamente cómo vamos a arreglar esto ahora, sino cómo vamos a gestionar esto en el futuro, porque se trata del futuro, no del presente. Y no nos olvidemos de una cosa, Javier y queridas compañeras y compañeros, no estamos hablando con un país democrático. Nosotros respetamos las reglas del derecho internacional, las reglas de nuestro propio Tribunal Supremo, las reglas de convivencia, pero Marruecos es una dictadura coronada que titula a un sátrapa, que no entiende de reglas, que solamente entiende de chantajes. Y una cosa, desde luego mi preferencia y mi prioridad afectiva está con el pueblo de Ceuta, pero también diré otra cosa. Hay muchos jóvenes y mujeres que han pasado sin saber a dónde iban y que no es que estén invadiendo España, es que están huyendo de Marruecos. Pero hay ese discurso, hay un discurso de invasión, lo acaba de hacer Santiago Abascal, escucha, diciendo literalmente esto, que es una invasión lo que estamos viviendo, la ultraderecha lo está agitando así. Hay que echarlos ya, a todos, con los medios que sea, y si el gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos. Aroca, ¿hay una invasión? Hombre, si entendemos por invasión la irrupción violenta, digamos, o a la fuerza de mucha gente, sí, pero yo pienso que es una huida desde Marruecos. La mayoría de los muchachos y muchachas cuando le preguntan, lo primero que le dicen a la Guardia Civil es yo no quiero volver a Marruecos. Ni siquiera hablan de Castillejo o Rincón o hablan de Río Martín o Tetuán, no, dicen no quiero volver a Marruecos, allí no se puede vivir. Por tanto, el señor Abascal lo que tiene que pensar es si está al lado de las democracias o al lado de las dictaduras, sean monárquicas o no.
si está al lado del respeto al derecho o está al lado de las fuerzas que impulsan y patrocinan, por ejemplo, Israel y, por ejemplo, Estados Unidos y el sátrapa de Marruecos. Ahí es donde tiene que situarse el señor Abascal. Y, por cierto, precisamente algunos en Marruecos y en otros países no amigos del Estado español, del Reino de España, lo que esperarían sería una respuesta violenta por parte de las autoridades españolas. Y eso nunca se debe de producir, en mi opinión. Hay que reaccionar con el imperio de la ley y con el imperio de la fuerza que da al estar en el lado correcto de la historia. El señor Abascal, por ejemplo, olvida de las invasiones también magrebíes a Italia. Y claro, él apoya seguramente eso que apoyan los gobiernos de extrema derecha y que han sido combatidos incluso por destacados mandos aquí de la Armada Española. El que incluso se bombardeen a los barcos que vienen cargados de inmigrantes. Yo creo que hay que conservar la calma, hay que mostrar toda la solidaridad posible y fraternidad con el pueblo de Ceuta y con el pueblo de Melilla, pero responder con la ley, con la fuerza de estar en el lado correcto de la historia. Pues Javier Aroca, lo dicho, gracias por tu lectura, gracias por tu análisis, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y a esta hora esa es la última cifra, 60.000 personas, 34 los muertos. Adela, ronda de urgencia, buscamos. Así es, la actualización de esos datos, esas 60.000 personas que habían llegado en las últimas 24 horas. Pedro Sánchez, el ministro Marlaska están allí. Última hora, Lara Albillos. La situación es completamente diferente a la de ayer. Si ayer veíamos a miles de personas entrando en la ciudad autónoma de Ceuta, hoy las vemos volviendo hacia Marruecos. En total, según fuentes policiales, más de 50.000 personas han entrado en las últimas horas a la ciudad autónoma de Ceuta. Los servicios de acogida están colapsados. Hay más gente fuera del CETI, de los centros de menores, que dentro, alojadas en su interior. Aquí, en esta frontera del Tarajal, se han reforzado los servicios de emergencia. Vemos presencia de militares para dar apoyo a la Guardia Civil. También se refuerzan diferentes unidades de la Guardia Civil ante esta situación de emergencia migratoria. En cuanto a la seguridad ciudadana, se traen efectivos de la UIP. Hoy Pedro Sánchez, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, han visitado Ceuta para conocer la situación que se está viviendo. Y en Melilla, el paso fronterizo con Marruecos está cerrado para contener la llegada de más migrantes. Última hora, Tony Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos aquí en la frontera de Beni Enzar y, como dices, la situación sigue siendo de colapso. De hecho, el gobierno local nos ha informado de que ya son 1.500 las personas las que están en este paso fronterizo esperando a que se abra para cruzar a Marruecos, porque aquí no paran de venir gente, han llegado aviones a aeropuertos, gente que no sabía que la frontera estaba cerrada y que tenía intención de ir a Marruecos. Nosotros nos hemos venido a este punto de la frontera porque queremos enseñarnos una cosa, y es que el gobierno de la ciudad pues ha instalado algunas sombras, ha puesto algunas sillas, algunas hamacas, porque aquí, pues como podéis ver, hay niños, hay personas mayores, hay mujeres, y la verdad es que las largas horas de espera cada vez se hacen más pesadas y la gente pues empieza a estar bastante desesperada porque no sabe cuándo va a poder regresar a Marruecos. También buscamos la última hora sobre los incendios en Zamora. Última hora, Enrique Morales. Se va desalojando este pabellón de Bermillo de Sayago, donde permanecían localizados los cerca de 800 vecinos de las 14 localidades que tuvieron que ser evacuadas por el incendio en Fermoselle. Esta mañana han recibido la noticia de que los habitantes de 12 de esas 14... Y esta es la imagen. Pinilla, un incendio el de Fermoselle, en la provincia de Zamora, que ha calcinado ya más de 10.000 hectáreas de terreno. Esta es la imagen en directo y esta la última cifra que acaba de proporcionar el Ministerio del Interior. Hay cierta guerra de cifras entre la ciudad autónoma de Ceuta y el Ministerio del Interior. Ceuta habla de 60.000 personas que han entrado. Interior rebaja esa cifra a 50.000. En cualquier caso, están saliendo
Esa escalera que están viendo en el interior, en la parte inferior de sus pantallas, es la de salida. Y son 150 personas por minuto las que están abandonando el paso, la playa del Tarajal. 150 personas por minuto. 50.000 personas han entrado, dice Interior, 25.000 han salido ya. El saldo de todo esto es de 34 muertos. Esta es la última cifra. Pido lectura aquí. Hoy habla Sánchez esto. Esta situación, en efecto, es inédita. Ya se está produciendo la salida de muchos de estos migrantes. Con carácter de urgencia se ha reunido la Comisión de Asilo para proceder a la materialización de esos expedientes de expulsión. Hemos solicitado el despliegue de boyas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y al menos crear una barrera de contención para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera. 50.000 personas han entrado, 25.000 han salido. Ya el ritmo de salida, esto, 150 personas por minuto y 34 cadáveres deja esto. Yo quiero comentar la rueda de prensa que ha dado el presidente. Hombre, no podía ser de otra forma. Es decir, ha sido absolutamente diplomático. Evidentemente no se ha enfrentado nada a Marruecos, ha culpado prácticamente a las mafias de forma total, aunque evidentemente él no puede hacer otra cosa, porque como decía antes Sara, no es tertuliano como nosotros que podemos opinar otra cosa. Y fíjate, Javier, que ahora mismo la prensa italiana, La República, habla directamente de Marruecos, que ha empujado 60.000 jóvenes a España para hacer un favor a Trump y hacerle en cambio una buena, vamos a decir, jugada al gobierno de España. Es decir, la prensa italiana, La República en este caso, lo dice claramente. En fin, yo estoy bastante de acuerdo con eso, pero evidentemente el presidente del gobierno creo que tenía que ser, como ha sido, pues tremendamente diplomático y respetuoso para no complicar las relaciones con Bueno, pero esa es una realidad que están reflejando periódicos de toda Europa y eso chocaría con la versión que ha dado el presidente del gobierno, que él lo ha circunscrito, especialmente ha puesto el foco en la sentencia del Tribunal Supremo. Aquí dice también el presidente del gobierno que es algo inédito. Es inédito el volumen, pero desgraciadamente no es inédito porque ya pasó con mucha menos, unas 10.000 personas, quiero recordar, en el 2021 y también tuvo relación 5.000 personas, disculpen, en el 2021 y tuvo relación también con Argelia, con este líder que se vino a España a curar del COVID. También ha habido ese viaje a Argelia. Entonces te digo, inédito no es y yo sigo echando de menos que se hayan tomado muchas más medidas para evitar imágenes como estas que no se deberían haber producido. Fíjate que yo pero antes, no a posteriori. También Europa. Por desgracia, Europa no puede tomar ninguna medida porque el Frontex Frontex solo se puede desplegar a petición de los gobiernos de los Estados miembros. Y Frontex ya lleva años ofreciendo 3.000 agentes para proteger las costas de Canarias y el gobierno de España nunca las ha pedido porque no lo considera necesario. Y Ceuta ya lo ofreció ayer Magnus Brunner, comisario de Interior, y el gobierno de España no ha contestado a eso. Solo hace falta unir las líneas de puntos para hacer lo que ha hecho la República y acabas de destacar tú, Eupropio, porque si no, ¿qué sentido tiene que la Casa Blanca, ayer, 10 minutos después de que 30.000 o 40.000 o 50.000, los que fueran en ese momento hubieran entrado, dijera, oiga, si ustedes me quieren preguntar, ya se lo digo, y si no, ya se lo digo yo antes de que ustedes pregunten, son las políticas globalistas del gobierno de extrema derecha, de extrema izquierda, perdón, de España, las que han provocado esto. Tampoco dijo nada de Marruecos. Claro. El problema ahí es, hoy Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer en esa parte. A mí me hubiera gustado que entre líneas se le hubiera podido leer un poquito de Mohamed, no me toques las narices, que no se le ha podido leer. A mí me hubiera gustado un poquito de eso, yo que sé, voy a reformar la ley o voy a... A mí no, porque a mí no me calma como presidente del gobierno que ver a mi presidente del gobierno tan sumiso ante un auténtico sátrapa que ha matado a 34 personas lanzando a 60.000 a invadir mi territorio o a tomarlo o a violar mis fronteras, como lo queramos llamar. Que se lo diga a la cara.
Bueno, eso espero que se lo diga. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando fueron 5.000 hace 5 años, al año siguiente le estaba regalando el Sáhara. Así que no me creo que se lo vaya a decir. Hay ahora mismo una imagen y seguimos analizando, pero esta es la imagen de lo que está pasando. Estas son las cámaras de seguridad de la policía viendo el paso de salida del Tarajal. Vean ustedes la velocidad a la que funciona esto. 150 personas por minuto están abandonando el país. Ese es el paso fronterizo. Y esta es la imagen. En total, 25.000 personas han dejado ya el país. Es evidente que hay un movimiento o una complicidad de Marruecos que ha dejado pasar y que ahora deja pasar de vuelta. Es evidente que esto no es solo una cuestión de mafias. Esto es un pulso, una presión o un chantaje diplomático a España y al gobierno, si ustedes lo quieren leer así, por parte de Marruecos. Bueno, yo creo que solo es necesario unir la línea de puntos de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Creo que si todos vamos a las declaraciones de Estados Unidos, de dirigentes de la Casa Blanca, de incluso periodistas y activistas muy vinculados a Trump, pro-Trump, y vamos a las declaraciones de algunos sionistas reconocidos, y luego, además, vemos las imágenes de lo que está pasando con Marruecos, unimos cómo esto está perfectamente orquestado para atacar a la tranquilidad que se respira en España, a pesar de los apocalipsis que algunos anuncian. Yo creo que esto ha sido un ataque perfectamente organizado y orquestado. Ha sido un ataque perfectamente organizado por Marruecos, con el respaldo de Estados Unidos y con el respaldo de Israel. Y con el respaldo, además, porque Estados Unidos se ha dedicado en este último tiempo a intentar meter mano en la política nacional, y lo hemos visto en otras situaciones. Yo creo que lo que está pasando en las últimas horas, cuando conocemos estas imágenes en las que ya 25.000 personas han abandonado, no interesan al relato de algunos señores de este país. Creo que las imágenes que han corrido como la pólvora, de cómo llegaban, de cómo saltaban la valla, de cómo se jugaban la vida en el mar, de cómo la gente en Ceuta estaba preocupada y lógicamente asustada, esas imágenes que han sido veloces y esas imágenes que han venido para quedarse y para instalarse en nuestro panorama mediático y político, no van a correr tan rápido todas estas. Creo que hay algunos que les interesa tener el pastel de la invasión, el pastel de que Ceuta corre peligro, el pastel de que España está siendo invadida por las políticas de izquierdas, y que la imagen de 25.000 personas que estamos conociendo 24 horas después abandonando Ceuta no se va a contar igual de rápido. Pero esto, lo que queda claro es que Mohamed VI es un dictador que ha querido atacar y chantajear a España, y que la derecha española, una vez más, se ha puesto del lado de los malos, se ha puesto del lado de Donald Trump, del lado de Mohamed VI. Sí, es verdad, el discurso de Abascal es atacar a la derecha. ¿Abascal es de derecha? Ahora no, ahora es de Pacma. No, Abascal es un señor de ultraderecha. Ah, vale, vale, pero te estoy hablando. Bueno, pues si quieres digo ultraderecha. La ultraderecha se ha puesto del lado de Donald Trump, de Netanyahu y de Mohamed VI. Abascal se ha puesto a atacar a su país, a atacar a las personas que pueden proteger su país y que pueden actuar en una crisis como esta, que por cierto se está resolviendo en menos de 24 horas. Yo creo que la gestión es esta. Luego ya veremos si hay más ataques, si estoy de acuerdo contigo en elevar el tono en ciertas cosas con Marruecos. A mí me gustaría también. Pero la realidad es que se ha gestionado en 24 horas, que el presidente se ha desplazado a Ceuta, que hay un mando operativo en la gestión, que están actuando y que 25.000 personas de 50.000 han abandonado Ceuta. Euprepio daba una clave que os pido para el análisis. Dice Euprepio, la prensa internacional está leyendo la mano de Estados Unidos tras todo esto. Totalmente. Claro. ¿Cómo? La prensa internacional leyó la mano de Estados Unidos detrás de una causa como la de Zapatero. Claro. Se han movido todo tipo de iniciativas, incluida Elon Musk. ¿Estáis diciendo que hay una mano de Estados Unidos para desestabilizar el gobierno español? Sí, vamos a ver. Yo digo siempre, no, una, dos. Las dos de Donald Trump. Perdona, Sara, rápidamente. Yo digo siempre, muchas veces, que para entender los problemas de un país muchas veces es mucho mejor mirar fuera lo que se dice, porque no hay filtros de carácter ideológico, sino solo periodismo, ¿no? Yo lo hago siempre. Bueno, y además siendo italiano
se pone bastante más fácil. Hombre, por supuesto. A ver, yo personalmente creo que, bueno, lo hemos visto no solo en este caso y no solo en casos de crisis brutales como esta. Para mí es una crisis terrible. Han muerto ya 34 niños, 34 personas. Es terrible esta crisis. Lo estamos viendo constantemente. Es decir, los ataques de Trump a España, los ataques de Trump en línea general a los países donde hay gobiernos progresistas, es algo constante. No lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo desde el 20 de enero de hace 2 años, cuando se retomó en la Casa Blanca el señor Trump. Y lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir viendo, repito, no solo en España de forma específica, porque evidentemente no nos olvidemos que Pedro Sánchez ha sido de los pocos líderes mundiales que ha estado en contra del genocidio de Israel. Ha sido uno de los pocos líderes mundiales que ha tenido una actitud clarísima hacia el avance de la extrema derecha a nivel internacional. Por lo tanto, hombre, yo no me espero otra cosa que el señor Trump defienda España. En fin, en 2021 entró también un número importantísimo, no tanto, pero un número muy importante, esos 5.000, y entonces no estaba Trump, ¿no?, en la presidencia de la Casa Blanca, con lo cual, bueno, pues sí, entonces no, ahora sí. Quiero decir que al final son muchas causas, entre ellas y probablemente, vamos, y lo está señalando la prensa internacional también, Marruecos. Yo creo que habría habido que tener más valentía del presidente del gobierno español, por lo menos entre líneas, o de alguna manera señalar a Marruecos, que no olvidemos que aquí detrás está que ellos consideran que Ceuta y Melilla son españolas. Y luego hay una cosa, la política exterior es verdad que la decide un gobierno, pero también muchísimas veces en decisiones muy importantes ha sido política de Estado, se ha consensuado con los partidos de la oposición, y aquí no se consensuó. Espera, termino. No, pero es que aquí no se hace ni con tus socios, ya no con el Partido Popular ni con tus socios, porque cuando tomó la decisión de que reconocía la autonomía del Sáhara para que era una autonomía de Marruecos, es que la tomó motu propio y fue el propio rey de Marruecos el que lo anunció en una carta. Es que ya no es que tengas una política de Estado con el partido de la oposición, sino que ni con los tuyos propios, que lo criticaron de una manera, además a mí me parece muy coherente con lo que había defendido hasta ahora el Partido Socialista. Hablabais de la derecha, el Partido Popular. Núñez Feijóo acaba de contestar a Pedro Sánchez y las medidas anunciadas, diciendo esta crisis no se resuelve improvisando boyas. Literalmente se dice una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar una sentencia. Núñez Feijóo dice todo tiene que esperar, todo puede esperar hasta que esta crisis termine. Pero es que Tellado acaba de hablar en estos términos. Los españoles que viven allí tienen miedo, se sienten desamparados, abandonados por el gobierno de España. La soberanía nacional está en juego en España. La seguridad y la convivencia están comprometidas. El peligro del efecto llamada por esa regularización masiva e irresponsable de Pedro Sánchez. Pero esto es, la soberanía está en cuestión. Esto es ahora mismo la línea Partido Popular. Yo creo que nadie se atreve a hablar de Marruecos. Es decir, nadie se atreve. Vemos a Sánchez que no pronuncia las palabras Mohamed VI, o no habla claramente de Marruecos, pero tampoco lo hace el Partido Popular. Y Abascal tampoco se atreve a hablar de la alianza de Marruecos con Estados Unidos y con Israel. Es decir, Abascal se queda en lo que él puede hacer, algún insulto racista o un comentario racista, pero no se atreve a hablar de la estrategia geopolítica. Y Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tampoco. Entiendo que el presidente del gobierno no es un tertuliano, como he dicho antes, pero también entiendo que es el momento de parar los pies a Mohamed VI. Pero de verdad, dejadme, pido lectura y análisis del Partido Popular. Estabais diciendo, PP y Vox no comparten el mismo discurso. ¿De verdad la soberanía está en cuestión? No, ¿De verdad la seguridad está en jaque? No está en cuestión. ¿La soberanía está en cuestión? Sí. Las fronteras son inviolables, y las fronteras, que se violen las fronteras afecta a la soberanía nacional. Albert. Eso es política política. Con el que supuestamente se lleva también Marlaska desde hace tantos años y que ayer pactaron unas cositas, ese ministro es el que dice públicamente, cada vez que puede y tiene ocasión, que Ceuta y Melilla son territorio marroquí colonizado por España. Sí.
toda la vida Exacto. de Dios. Ya. Quiero decir, esto es Escucha, sí, Javier, una ambición, pero claro, que la soberanía está en cuestión. Pero vamos a ver, si en 2021 te mandan a 5.000, 10.000 o los que fueran, y tu respuesta al año siguiente es dejar que el rey publique una carta que supuestamente tú le has escrito, que ahora sí lo voy a revelar, hasta en exteriores, altísimos mandos de exteriores me decían, no teníamos ni idea de esto. Es decir, que se enteraron a la vez que yo. Pero hablar de peligro nacional. Vamos a ver, si la gente Euprepio, mira, si la gente está Euprepio, volviendo, tú eres italiano y a lo mejor de esto no te acuerdas. No me entero. Correcto. A lo mejor de esto no te acuerdas, pero cuando yo tenía un mes, en noviembre del 75, se estaba muriendo el dictador y un montón de decenas de miles de personas llegaron al Sáhara con banderas verdes y se lo quedaron porque nosotros huimos. A partir de la Marcha Verde, tú estás hablando de... No, es un antecedente... Un momento, por favor. Es un antecedente de lo que pasó en 2021 que dijo Mohamed. A que lo repito. Y al año siguiente le entregas en el 22 el Sáhara. Y ahora te dicen el 26. Pues ahora por 10, 50.000. No voy a parar hasta que me devuelvas Ceuta y Melilla, porque además ahora soy amigo de Trump, que es el que manda en este mundo y tiene los pepinos nucleares. ¿Pero de verdad creéis que la soberanía nacional está en peligro? Absolutamente, claro que sí. ¿Sí? Totalmente. Pues mira, yo personalmente lo que estoy viendo, 60.000 personas, niños, familias, lo que sea, que están volviendo tranquilamente de donde han venido, probablemente... ¿Pero por qué vienen niños y por qué vienen familias? Yo les he pedido que escucharan, ahora escúchate. A mí lo que me da pena, que lo que se están muriendo son los pobres desgraciados que realmente se han creído las mafias, que probablemente será una parte pequeña de toda esa avalancha que hemos visto. Y a mí también. Porque los demás son gente empujada a amenazar un país, pero amenazar... Que ellos no. La soberanía está en cuestión, dice el Partido Popular, la seguridad está en jaque, hay un peligro nacional. Acaba de hablar también el presidente de Ceuta. Vivas. Se trata de un acto de hostilidad a España y a Europa, una inaceptable manipulación de la población con fines políticos. La respuesta dada por el Gobierno no ha sido la respuesta adecuada. Ha sido tardía e insuficiente. Es decepcionante el comportamiento que ha habido por parte del Gobierno de la Nación. Lectura aquí. No bueno, está pues mira, en cuestión... no, simplemente si me dejas, ha reconocido, es el único que ha reconocido, es un acto de hostilidad a España y ha señalado al Gobierno de Marruecos. Bueno, eso Pedro Sánchez también lo ha dicho. Y ha hablado de violencia en la integridad territorial. Yo no le he escuchado hablar de violación de la integridad territorial. Ni señalar a Marruecos, pero dicho esto, tardío, la reacción tardío, vamos, si alguien cree que no se ha reaccionado tarde, cuando teníamos un antecedente, que lo diga. Y luego decía Euprepio muy rápido, decía Euprepio que bueno, que tampoco, vamos, que han entrado, ahora se están yendo tranquilamente y tal, pues díselo a los periódicos también de medio mundo, que lo están reflejando como un hecho absolutamente excepcional. No le estoy quitando importancia, no le estoy quitando importancia. A mí me llama la atención que creáis que es más grave o más valiente hablar de hostilidad que de hablar de violación de la integridad territorial, es decir, cuando luego dices que han sido las mafias, claro. Y este señor ha dicho que es Marruecos. Que te estoy diciendo que si yo estoy de acuerdo contigo en el que es el momento de señalar a Marruecos, pero también estoy de acuerdo que si lo hace el presidente del gobierno respecto a cualquiera de nosotros, estamos hablando de un conflicto con otro país en un momento que no sé si es el mejor por la situación geopolítica, pero en algún momento tendrá que existir este enfrentamiento, sobre todo cuando Marruecos no es un socio fiable. Pero más allá de esto, ¿está en jaque la soberanía de nuestro país? No. Yo, para ficción, recomiendo La Odisea, para mitología recomiendo La Odisea, que está en los cines y que se puede ver y que vas a ver grandes cosas. Pero frente al discurso del Partido Popular no es cierto, y además es un discurso muy vasallo y es un discurso muy de estar con quien está atacando nuestras fronteras y con quien está atacando nuestro país. España no está en riesgo, no van a invadirnos, no estamos hablando de una invasión, estamos hablando de que la situación se ha controlado, nos guste o no, en 24 horas, que en 24 horas más de 25.000 personas de las 50.000 están abandonando Ceuta, que esta situación podemos volver a ver cómo el dictador Mohamed VI puede atacar cuando crea que España no está remando a favor de sus políticas, pues ese es el escenario que habrá que afrontar y enfrentar. Pero estamos en un momento en el que el presidente del gobierno se ha plantado en Ceuta y estamos viendo imágenes donde están abandonando los ciudadanos marroquíes Ceuta. Y a todo esto,
A mí me hubiese gustado escuchar de la derecha, no de la extrema derecha, porque de esa ya no espero nada, un mensaje también de calma que se ha tenido en esta mesa y de derechos humanos. En esta mesa, 4 personas que pensamos completamente distinto hemos dedicado un momento en nuestra intervención para hablar de vidas humanas y de derechos humanos, de los 34 muertos que seguramente en las próximas horas serán algunos más. La derecha española no ha tenido ni un mensaje de humanidad. Eso no es verdad. A mí me preocupa. Eso no es verdad, porque en sus declaraciones, no, yo en no he sus visto declaraciones nada más. y en los comunicados que nos han enviado han insistido desde el minuto 1 en la manipulación de las pobres personas que están destrozadas y buscando legítimamente un futuro en España, cómo los han manipulado las mafias. Por supuesto. ¿Quién ha dicho eso? Eso lo ha dicho el Partido Popular como ¿Quién? Partido Popular, Feijóo como Feijóo y no sé si algún otro. Yo a Feijóo no se lo he leído. Pues, no sé, luego te lo paso. Claro, Sí, porque pásamelo. el comunicado lo tengo. Es que no lo encuentro, ¿eh? Bueno, pues en el comunicado del Partido Popular, que son 2 páginas, no aparece nada de las víctimas. Bueno, pues perdona, y en los tuits de Alberto Núñez Feijóo tampoco. Tendrás que creerme a mí que cubro Partido Popular para mi yo a ti periódico. te creo, pero a Pues ellos eso, no tanto. Que te lo puedo asegurar. Pero fíjate, a Ceuta, estoy leyendo los tuits de Alberto Núñez Feijóo, a Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche, habla de Ceuta, toda España está con Ceuta y Melilla, no menciona nada de las personas. Ceuta está sufriendo una avalancha sin precedentes, despliegue de medios tiene que ser masivo. Estoy leyendo también los comunicados, si es que están aquí, si es que ahora todo X, como bien sabes, es la nueva herramienta de comunicación de los partidos políticos y no veo nada de esto. Permíteme que, oye, ahora lo mismo ponga en duda. hay una pregunta y es Marruecos, y hay una pregunta superior y es la que planteaba Euprepio y es Estados Unidos. Si estamos viviendo maniobras de desestabilización, si esto es política de chantaje de nuestros vecinos, teledirigida desde Washington. Apoyada esto no es nuevo, lo hemos vivido en Italia durante muchos años, se está viviendo ahora en España, esto no es nuevo de Estados Unidos, vamos a ver. Pero es muy llamativo que Elon Musk dedique su algoritmo a España, que venda esto como una invasión zombie, que es absolutamente repugnante en términos humanos comparar a inmigrantes con zombies, pero esto es asqueroso, pero que Elon Musk lo hace desde hace años, desde cuando prácticamente hacía campaña para Trump. Hombre, no nos olvidemos que Steve Bannon, que es el asesor que llevó al primer gobierno de Trump, era una persona que ha vivido muchos años en Italia y además justamente creando un movimiento internacional para desestabilizar todos los partidos progresistas, no de España, del mundo. Quiero decir que es algo que no es nuevo y que cada vez que hay un problema, una crisis como esta, evidentemente él hace para que sus algoritmos en X funcionen a marcha forzada a favor de todo esto. No es nuevo. Y un millonario y un multimillonario siempre. Un multimillonario que demuestra que él es un hombre y la palabra humanidad, derechos humanos, pues están en las antípodas. No lo hemos visto, lo hemos visto hoy y lo hemos visto muchísimo. Hay colusión de intereses en la parte ideológica evidente de Elon Musk y de negocio. Porque cuanto más se viralicen estas imágenes y estos comentarios que polarizan mucho, más negocio hace él. Intención política. Y yo creo que hay una intención política indudable por parte del gobierno de Donald Trump de, más allá de la ideología, que por supuestísimo la podría haber, pero no serían tan agresivos, de respuesta a los desafíos en los que podrás estar más o menos de acuerdo. Yo en algunos lo estoy y en otros muchos ya sabéis que no, que le ha hecho más que desafíos, desplantes y declaraciones muy agresivas y ofensivas del presidente del gobierno contra él y sus políticas, claro. Bueno, pues ahora mismo Marruecos en el ojo de este huracán, Washington en esa misma línea de mirada y una última hora, 50.000 personas han entrado, 25.000 han salido. Esta es la imagen de la crisis humanitaria a esta hora. Y estas, las últimas cifras, 50.000 personas entraron ayer en Ceuta desde Marruecos. A esta hora, 25.000 han salido ya. La imagen de entrada, la que están viendo a la izquierda de sus pantallas, a la derecha, un regreso que se está produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto. De fondo,
34 fallecidos. Este es el rastro de muerte que deja una operación que señala a Marruecos. La entrada de 50.000 personas es imposible sin la complicidad del régimen marroquí. Hoy el gobierno habla de una invasión, literalmente el presidente Sánchez ha hablado de un ataque a la integridad territorial. Esta es la imagen en directo a esta hora y la preocupación en estos momentos, ataque a la integridad territorial, ha dicho Sánchez, es cuál en la zona. Vamos hasta allí, Miquel Echarri, última hora. Sí, Javier, la última hora es la que venimos contando a lo largo de esta mañana, que es el regreso de estos inmigrantes que ayer cruzaban a nado la frontera entre España y Marruecos. Los datos oficiales hablan de 50.000 personas que pasaron esta frontera desde Marruecos hacia España, pero ya han salido de vuelta a Marruecos 25.000 migrantes que ayer llegaban hasta Ceuta. Es la peor crisis migratoria que se recuerda aquí en la ciudad autónoma. Miles de personas. Ayuda, ayuda. ¡Hasta luego, Marruecos! ¡Viva España! El Ejecutivo evita señalar a Marruecos, responsabiliza a las mafias porque una violación de la integridad internacional de un Estado, de la soberanía de un Estado, llevaría a la confrontación y a la réplica de otro. España evita señalar a Marruecos, pero Sánchez describe lo ocurrido así. Bueno, lo que ha sucedido efectivamente es una violación de la integridad territorial de España. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo. Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues, ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes y ha producido una avalancha. Pero todo esto llega realmente después de que España hace apenas una semana firmara acuerdos bilaterales con Argelia, después de que ayer, día de la fiesta del trono, hoy dice la prensa italiana, se haya jugado a este regalo desde Marruecos a la administración Trump. Hay de fondo una enorme marea geopolítica. Hoy el gobierno español dice esto tiene origen en una sentencia del Tribunal Supremo y plantea poner boyas en el mar para evitar que se entre por mar, precisamente por esa playa del Tarajal. Esta es la medida que ha propuesto Miquel, el presidente del gobierno. Sí, Javier, ni una palabra de Sánchez para el gobierno marroquí. Ha eludido toda la responsabilidad en el tráfico de personas. Ha dicho que es esas tramas que juegan con la vida de las personas las que culpa ayer todo lo que ha sucedido aquí en Ceuta. Sánchez también sí que ha dicho contundentemente que lo que sucedió ayer es una violación del territorio español y una violación de las fronteras de nuestro país. Ha sido así de contundente Sánchez, que ha dicho que lo más importante ahora mismo es la normalidad de la ciudad autónoma. Cooperar con las autoridades marroquíes, a las cuales también agradezco esa voluntad, esa cooperación para que se materialice cuanto antes esa repatriación. Lo más urgente ahora mismo es recuperar esa normalidad, garantizar la seguridad y sobre todo no poner en riesgo la convivencia. Las autoridades marroquíes están dispuestas a cooperar para agilizar toda esa repatriación. Marruecos está ahora mismo en el punto de mira. Es inconcebible un movimiento de 50.000 personas sin la complicidad de la policía o del régimen marroquí. Lo que hemos vivido es esto y a partir de aquí reacción política, porque hoy Vox, el Partido Popular, hablan de invasión del país, hablan de población que entra en edad militar y se han escuchado cuestiones como esta, amenaza a la integridad territorial, a la soberanía nacional. Pedro Gómez.
En un comunicado de 2 páginas que ha emitido el Partido Popular, firmado por Alberto Núñez Feijóo, utiliza las mismas expresiones que el presidente del Gobierno y habla de violación de la integridad territorial, pero va más allá, porque dice que un territorio español está siendo ocupado, que no es un problema migratorio, sino una crisis de la soberanía. Por eso pide la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso y además Alberto Núñez Feijóo se va a trasladar mañana a la ciudad de Ceuta. Y la soberanía nacional está en juego en España. El peligro del efecto llamada por esa regularización masiva e irresponsable de Pedro Sánchez. Pero lo que no podemos permitir es que invadan nuestro territorio y habrá que pedirle responsabilidades a Marruecos. Es nuestro vecino. Entendemos, amigos, pero ¿dónde está? ¿Cómo se ha permitido todo eso? La ultraderecha está movilizada a nivel internacional, desde Elon Musk, la Casa Blanca, hasta aquí Vox, que está pidiendo llevar la respuesta a las calles. Santiago Abascal dice hoy que si no responde el gobierno, tiene que responder la ciudadanía en la calle contra los inmigrantes. Hay que echarlos ya, a todos, con los medios que sea, y si el gobierno no lo hace, tendrán que ser los españoles solos. La estrategia que vivimos el año pasado en Torre Pacheco se está prendiendo de nuevo este año en Ceuta, pidiendo que haya respuesta en la calle por parte de la ciudadanía, mientras toda la ultraderecha internacional está poniendo propaganda y tensión sobre este fuego. Elon Musk ha llegado a comparar lo que está ocurriendo en España con una invasión zombie. Compara a los inmigrantes con zombies. La Casa Blanca, los activistas de allí, de Estados Unidos, pero es que la propia Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, toda la ultraderecha internacional está señalando a España. Carla Cuña. Y es más, por el momento, 2 gobiernos liderados por la ultraderecha europeos están pidiendo la suspensión del espacio Schengen. Esto es reactivar los controles fronterizos con España. Lo ha hecho Italia y lo ha hecho Finlandia, achacando la crisis migratoria a las políticas de Sánchez. Y también en Estados Unidos, como decías, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, afín a Trump, ha tildado de invasión la crisis migratoria, y la portavoz de la Casa Blanca está diciendo que Donald Trump ya advirtió de las consecuencias de las políticas globalistas de izquierda y que van a terminar con España. Todos esos son los movimientos de ultraderecha internacionales a los que se une también Marine Le Pen, que pide la suspensión del espacio Schengen. Esa ultraderecha está extendiendo un bulo, el de que se puede expulsar a un país y suspender el libre tránsito de personas, una de las columnas vertebrales sobre la que se construye la Unión Europea. El bulo es el de que Italia puede echar a España de Schengen, el de que se puede suspender el libre tránsito en nuestro país. El embajador de Italia ha sido convocado por el ministro español. Álvarez cita al ministro italiano, María Escolar. Trata así Álvarez de rebajar esta tensión diplomática, esta crisis desatada con el gobierno de Meloni, convocando hoy al embajador de Italia en España, también para trasladarle su malestar por la postura de Italia y por estas declaraciones que hacía el ministro de Asuntos Exteriores italiano, precisamente en redes sociales, donde están hablando, lo acabamos de escuchar, el resto de líderes de la ultraderecha, unas declaraciones que Álvarez ha tenido que reprocharle porque distan mucho de la situación actual que estamos viviendo en España. Estamos con Ceuta, que lo que ha ocurrido ayer es un atentado a la integridad territorial, que las mafias tienen que saber que no va a quedar su actuación impune. Haría una llamada desde el punto de vista humanitario, que las mafias dejen de engañar a los jóvenes y a las personas que cruzan desde Marruecos a Ceuta, porque su destino final va a ser volver a Marruecos poniendo en riesgo sus vidas. El Gobierno de España está volcado con Ceuta, con una colaboración no solamente con el Gobierno de Ceuta, por supuesto también con el Gobierno vecino Marruecos. Desde el minuto cero, los diferentes ministerios competentes en materia migratoria estamos monitorizando y acompañando a Ceuta. El trabajo es constante por parte de todos los ministerios. Es la mayor crisis migratoria desde 2021. A
Arrancaba el jueves a las 9 de la mañana. Pequeños grupos de personas empiezan a cruzar el espigón que separa Marruecos de Ceuta. He saltado una muralla, luego he entrado por la frontera, nadando. Entre las rocas, hombres, mujeres y niños de origen magrebí van llegando al Tarajal. En cuestión de horas, esas llegadas puntuales se convierten en una oleada migratoria sin control. A las 12 del mediodía, la frontera ya estaba colapsada. Decenas de personas llegaban cada minuto, sin pausa, con aletas, neoprenos y centenares de flotadores. Algunos no sobreviven al mar. Más de una decena de personas han muerto en el intento de llegar a la orilla. Los que consiguen acceder lo hacen visiblemente agotados. Algunos heridos. Pero todos felices por estar en suelo español. España número 1. ¡Viva España! ¡Hasta luego, Marruecos! ¡Viva España! Muchos son escoltados por las autoridades hacia las instalaciones del control fronterizo. Otros cruzan la carretera y entran en la ciudad, sorteando todos los obstáculos. Las llegadas han continuado por la noche. Y la ciudad se ha convertido en un dormitorio improvisado que no da abasto para acoger familias enteras que han abandonado su país y ahora deambulan por las calles de Ceuta sin saber muy bien qué les espera. La situación es de alerta máxima. ¿Qué hay detrás de esta avalancha humana y de la nueva crisis migratoria? Las últimas cifras son esas: 50.000 personas han entrado, 25.000 han salido hasta ahora a ese ritmo de 150 personas por minuto, y la última cifra oficial de muertos es la de 34. Delegación de Gobierno empieza a hablar ya de 41 fallecidos. Esta toda la situación. Una reacción más. Hoy, Isabel Díaz Ayuso, que no habla de su ático, pero sí de la invasión de España. Esto es lo que dice, que Sánchez está permitiendo la invasión del país para intentar ocultar sus juicios. Una Isabel Díaz Ayuso que hoy tiene crisis política entre manos, con 2 áticos y un problema. Lo que uno parece un pelotazo urbanístico, la compra de un ático de su pareja y ella, que se compró por 800.000 euros, sale a la venta ahora por 1.800.000, hay una plusvalía del 110% aproximadamente. Este es el ático. La del pelotazo es la primera de las claves hoy, pero no es la única. La segunda es la del cambiazo, porque este ático ha salido a la venta en las mismas fechas en las que la Comunidad de Madrid ha comprado otro ático de lujo de 6,3 millones de euros, que se dice no iba a ser residencia, pero no tiene licencia más que para ser residencia, no tiene licencia de oficina. Hoy, preguntado el Gobierno de Madrid por el pelotazo y el cambiazo, primero por esa operación de pelotazo, dice cuestión privada. Consejero, ¿cómo valora que la pareja de la presidenta de la comunidad haya puesto en venta el piso donde estaban viviendo justo cuando se conoce que la comunidad había comprado ese ático? Pues mire, este es un asunto privado del cual la Comunidad de Madrid lógicamente no tiene ningún tipo de conocimiento. Yo creo que todo el mundo tenemos derecho a poder comprar o a poder vender un inmueble sin que eso sea del escrutinio público. La compraventa de ese inmueble privado es solo la primera parte de esta jugada. La segunda, en las mismas fechas, se compra un ático de 6,3 millones en el que solo se puede residir, no tiene licencia de oficina. Se estaba vendiendo e ingresando desde lo privado para residir y vivir de lo público. Hoy esta es la cuestión que se está planteando desde la oposición, que pide la documentación de esa operación y que amenaza con acciones legales. Marta Ita. El foco está puesto, Javier, una vez más sobre esa llamativa coincidencia que chirría y que genera dudas en la oposición. González Amador ha decidido poner a la venta el piso en el que ha residido junto a Isabel Díaz Ayuso todo este tiempo, y lo ha hecho, casualmente o no, justo cuando la Comunidad de Madrid ha adquirido este otro ático en el barrio de Chamberí, dicen para usarlo como oficina durante las obras en la Puerta del Sol. La oposición critica esta sucesión de movimientos inmobiliarios, pero el Ejecutivo madrileño, ya lo han escuchado,
pasado. Dicen que no tiene nada que ver el uno con el otro, pese a que se han llevado a cabo casi al mismo tiempo. Este inmueble podía servir de apoyo para que mientras que se hacen esas obras se pudiera mantener también la actividad que realizamos en la Real Casa de Correos. Y por eso yo mismo ayer anuncié que había dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que vendiera no solo este inmueble, sino también otros 4 inmuebles para poder aplicar lo que se recaude por la venta de estos inmuebles a la reconstrucción de la Sierra Oeste. Nosotros sí que rendimos cuentas, nosotros sí que somos transparentes. Entramos en el piso del novio de Ayuso. En pleno Madrid, en el corazón de Chamberí. El que comparte con la presidenta. No vivo en un ático, pero me encantaría. Sus vestidos, zapatos, toallas bordadas con su nombre, todo tipo de objetos personales en 211 metros cuadrados. ¡Ay, ay, ay! Ahora a la venta por casi 1,8 millones de euros. Absolutamente escandaloso todo. Justo cuando la Comunidad de Madrid compra este otro ático de lujo como oficinas para Ayuso. Ático de lujo. Hay que morirse de la risa. Todos los detalles del piso de González Amador y Ayuso hoy en Mañaneros 360. A esta hora, el regreso a Marruecos de las 50.000 personas que han entrado en las últimas horas. Esto que están viendo son las cámaras de seguridad en el paso del Tarajal. Lo que están viendo es cómo la población de Marruecos, que ayer entraba a nado, hoy sale a pie. Quienes se saltaban el paso fronterizo hoy están regresando, como ven, con las puertas abiertas de Marruecos. Lectura aquí, análisis. El dictador Mohamed VI ha utilizado a personas que están pasando mucho hambre, a personas que tienen miedo a la vida, al futuro, a personas que están en una situación que solo buscan comer, llenar el estómago y trabajar. Ha utilizado a miles de personas para atacar al gobierno de España. Ha sido una operación orquestada por Estados Unidos, por Israel y por Marruecos. Cuenta con el respaldo de Estados Unidos, solo hay que ver las declaraciones de los distintos dirigentes y creo que le ha salido bastante mal, porque esas 50.000 personas que ha lanzado y que ya es un criminal porque algunas de ellas han muerto, están volviendo a Marruecos y no hay que ceder al chantaje y no hay que ceder a la presión. En 2021 nos lo hicieron y el presidente del gobierno, entre otras cosas, prometió ampliar el espigón, no ha puesto una sola piedra. Hoy ha propuesto poner unas boyas. Se tarda más en diseñar, comprar e instalar esas boyas que en reformar la ley, como le solicitó el Partido Popular el 16 de julio. 16 de julio. Es decir, sí, tiene que ver con la sentencia del Supremo, 16 de julio. Ahí los populares reaccionaron, estuvieron listos, hábiles, lógicos, lo que fuera, estarás de acuerdo, ¿no? Pero oiga, si el Supremo dice que no se puede devolver en caliente a la gente que llega por mar, cambiemos la ley rápido, por Dios. Bueno, esto no es ni siquiera política nacional. Quien a esto, y no hablo de lo que acabas de decir, hablo de que algunos están intentando adjudicar este chantaje, este golpe de Marruecos a España a la regularización, por ejemplo, y no es cierto. Esto es una estrategia de Estados Unidos para desestabilizar a España, esto es una estrategia de Donald Trump para atacar a España y esto es una estrategia de la derecha española y de la extrema derecha para rascar unos votos que no tienen a día de hoy y que puede posiblemente venirles bien este nuevo ataque, pero la realidad es que hay que ponerse, si hay que cerrar filas con alguien, es con el gobierno de España y con los españoles y con los ciudadanos que están en Ceuta. Esta es la cuestión abierta, esta es la gran preocupación y luego el gran escándalo político es el de los áticos, el de vender e ingresar los áticos a tu bolsillo privado. ¿Para qué? Para que la administración pública te compre otro de 6,3 millones de euros. Y esto que empezó como una crisis política, Martaíta, puede acabar en lo penal. Hoy los partidos dicen hay posibles irregularidades penales aquí. Sigue creciendo la polémica en torno a este ático que se encuentra en Chamberí, justo en este punto en el que nos encontramos y que ha adquirido la Comunidad de Madrid, destinado, dice el Ejecutivo madrileño, a ser la oficina de la presidenta madrileña durante las obras en la puesta del sol, pero que ahora han decidido vender a raíz de toda esta polémica, de todo este escándalo. La oposición denuncia la sucesión de movimientos inmobiliarios porque además en las últimas horas hemos conocido que la pareja de Ayuso, González Amador, ha decidido poner a la
venta el piso donde estaban viviendo por 1.790.000 euros, el doble de precio del que lo adquirieron, y justo cuando la Comunidad de Madrid, como les estamos contando, había adquirido este otro inmueble. Ahora están buscando una nueva oficina donde situar todas esas ruedas de prensa y reuniones que habían dicho iban a mantener en este inmueble. Pelotazo, primero cambiazo, después... Es un tema gravísimo que se tiene que investigar, todo lo que hay detrás de esa compra, bueno, y del famoso ático para oficina, que no era oficina ni alquilable, y por supuesto lo que más he visto lamentable, el hecho que haya ya vendido el ático, bueno, que lo estén vendiendo con la demagogia de hacerlo para los afectados por el incendio de la Comunidad de Madrid. Marta. Es una suposición decir que ella iba a vivir allí, ella lo ha negado, entonces eso habría que demostrarlo, es una suposición. El piso que está vendiendo González Amador está a nombre de González Amador, no está a nombre de ella, y yo de verdad rechazo profundamente que se entre en la privacidad, en la intimidad de la gente. Por las joyas, dices. Exactamente, mira, eso iba a decir, pero solo termino. Entrando también, entrando, termino. No, terminas ya, Marta, los zapatos, los vestidos, yo lo rechazo. Esto es el desmentido a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid dijo no era su ático. Vamos, que sí es su ático. Está puesta hasta la toalla. Además de eso, es muy débil lo que acabas de decir como argumento, porque si no lo iba a utilizar como vivienda, tampoco lo podía utilizar como oficina, porque un ático no puede ser oficina, dicho por el Ayuntamiento de Madrid. Pero es que tenemos el campamento del Pelucas y ellas, que ya está bien de timar a la gente. Tenemos una polémica política servida, un recorrido penal abierto y un agradecimiento final. Una vez más, queremos darles las gracias. Volvemos a ser líderes de audiencia. La 1 cierra este mes de julio con un 19%, liderando por segundo mes consecutivo la televisión en España. Es el mejor dato en 21 años. Récords históricos en sus magazines. El dato más llamativo, el 80,8% de la población ha visto el Mundial aquí, en Radio Televisión Española. Así que, un mes más, gracias. Y nosotros el lunes volvemos. Les esperamos aquí, lunes 10:35, en Mañaneros 360. Hasta el lunes.